Y 9 minutos, así transcurre ya la primera media hora de nuestro programa. Bueno, vamos a recibir a nuestra columnista, que después de un par de semanas la extrañamos, pero contenta, hoy ya volvió a nuestro espacio habitual de los días lunes para hablar de salud mental. Y por eso la recibimos a María Laura Aguirre, licenciada en psicología y quien nos acompaña con estos temas. María Laura, ¿cómo estás? Buen día, buena semana. Buen día, Gastón, ¿todo bien? ¿Todo bueno? Sí, ¿Todo en orden? Sí, por fin todo bien. Todo bien, bueno, nos Siempre alegra pasaba mucho. algo. Así es, pero bueno, ya estamos y vamos a compartir otra jornada más donde vamos a hablar de salud mental. Así es. Y que no siempre es hablar de padecimiento, eso también siempre hay que decirlo, porque si no piensan que uno cuando crea estos espacios en la tele es para hablar solamente de depresión, ansiedad y otro tipo de cosas, sino también pensar en lo cotidiano. Así es. En el día a Así día, es, ¿no? En el día a día. Y bueno, en estos tiempos donde todo es 140 kilómetros por hora, hay que tener rapidez muchas veces para saber responder a estímulos, situaciones, sentimientos, cosas que pasan en el trabajo, en la casa, en la misma vía pública, ¿no? Que estacionás y uno pasa y te raya el auto y pasan un montón de cosas. Entonces mi pregunta es, ante todas esas situaciones, nosotros reaccionamos habitualmente, ante esas situaciones uno responde, digamos, como forma de un proceso de analizar qué voy a hacer. Muchas veces uno se larga a insultar y después, no sé qué hice. O en realidad tenemos ¿hay una respuesta o hay una reacción? Así es. Siempre tenemos que tener en cuenta que la vida, muchas veces, por más que nosotros tengamos como una agenda de control, es decir, que nosotros tratemos de planificar todas las actividades que vamos a hacer, a veces la vida irrumpe y nos cambia de planes, ¿sí? Como vos decías, bueno, yo quiero salir una mañana y se me pierde la llave. Y probablemente eso haga que yo llegue más tarde al trabajo, ¿sí? Hasta que la encuentre o le busque una solución a eso. Pero nosotros somos personas que estamos constantemente, nuestra mente está resolviendo problemas, ¿sí? De alguna manera. Pero la capacidad de responder o de reaccionar es lo que diferencia que la consecuencia de lo que nosotros hagamos, ¿sí? La consecuencia puede ser beneficiosa o perjudicial para nosotros. Cuando nosotros reaccionamos, ¿sí? De alguna manera, entre el estímulo y la respuesta, ¿sí? No media, no hay nada, ¿no? Que me haga pensar o me haga detenerme y yo voy y reacciono. Viene alguien y me insulta y mi reacción, mi emoción es la ira y reacciono, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, pegándole o insultándolo más, ¿bien? Pero no me detengo de alguna manera en ese vacío, ¿sí? Que tengo por unos minutitos a pensar qué me puede traer como consecuencia eso, sí. ¿Bien? Cuando yo respondo es cuando entra la conciencia, ¿bien? Cuando yo tengo conciencia de qué consecuencias me puede traer lo que yo voy a hacer, ¿sí? Por eso es diferente el impulso a la acción. El impulso a la acción a veces nos sentimos súper intensos en el enojo, en la alegría o en la euforia o en la tristeza, ¿sí? Y no nos damos cuenta y reaccionamos o decimos, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con esto que me pasa? ¿Sí? Esa es la conciencia, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esto que me pasa? Me voy a abrir, voy a aceptar lo que me pasa, pero ¿para qué me serviría tal respuesta o tal respuesta? ¿Sí? Me detengo, aunque sea unos segundos, a ver qué posibilidades tengo, ¿bien? Y de alguna manera hacer una predicción, ¿sí? Lo que yo creo que es mejor en ese momento y respondo, ¿no? De la manera que puedo, de la manera que pensé, ¿sí? Que planifiqué, ¿no? Evalué posibilidades, ¿sí? Por supuesto que se da en un tiempo muy cortito. Son microsegundos. ¿Sí? Que sí. Nuestra cabeza va mucho más rápido de lo que va nuestra voz, nuestra verbalización, digamos, ¿no? De lo que uno por ahí piensa. Y que son esos microsegundos donde uno... Y que muchas veces uno lo reconoce, ¿no? Algo es como cuando uno dice, menos mal que en ese momento me acordé de tal cosa, menos mal que me di cuenta de que podía pasar tal cosa, es que uno está haciendo esos procesos de razonamiento. Pero es lo que pasa muchas veces, Gastón, cuando nosotros vivimos el día a día generalmente en un piloto automático. Entonces eso nos puede llevar a ser más reactivos.
¿sí? De alguna manera. Porque cuando vivimos en piloto automático sabemos que de 8 a 1 tenemos que ir a la oficina. En el medio podemos tomar un café, ¿sí? De alguna manera están predeterminadas una serie de actividades. Entonces, cuando sale, ¿sí?, de esa rutina que yo tengo preestablecida, muchas veces, ¿sí?, reacciono cuando algo, digamos, cambia mis planes de alguna manera. Entonces, yo en el piloto automático no tengo conciencia de lo que va aconteciendo momento a momento. Perfecto. ¿Sí? Por eso decimos que la respuesta o el responder es un proceso, porque yo estoy totalmente consciente de que cuando, por ejemplo, estoy tomando mi café a la mañana, estoy desayunando y estoy saboreando, me conmuevo, ¿no?, de alguna manera. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Perfecto. Cuando respondo, estoy continuamente siendo consciente de los procesos que van aconteciendo en mi vida. Si, por ejemplo, digamos, vos hablabas de la mente acelerada. Justamente cuando vivimos en piloto automático, ¿sí?, la mente está acelerada porque la mente anticipa lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, generalmente cuando estoy en piloto automático, si estoy tomando mi café, estoy pensando en que tengo que salir rápido porque debo llegar a tal hora, ¿sí? O todo lo que tengo que hacer, todas las planillas que tengo que llenar, todos los informes que tengo que hacer, pero no estoy saboreando el café, claro, momento a momento. Es como, ¿sí?, cuando hablan las nutricionistas, te dan el ejemplo de que muchas veces uno puede estar ingiriendo alimentos, pero no disfrutando de su sabor, del momento de lo que es la comida, porque es todo un ritual de la humanidad, del almuerzo, la cena o la comida que sea. Es una ceremonia. Es una ceremonia. Entonces marcan la diferencia de lo que es simplemente ingerir en forma automática y ni siquiera pensar racionalmente qué es lo que estoy ingiriendo, simplemente es la cuestión mecánica, o por otro lado de seguir una serie de pasos, todo un procedimiento y que uno lo hace muy consciente y que apuntan a eso ellas. Bueno, en el campo de la salud mental nos pasa lo mismo. Bueno, en la comida, por ejemplo, estar presentes mientras comemos y tenerlo en cuenta como una ceremonia, ¿sí?, es otra manera de vivir, ¿sí?, y de saborear los momentos importantes, ¿sí? El momento de comer es una ceremonia y también es un momento de encuentro y de presencia con otras personas. Tal cual. Bien. Y cuando vos hablas de reaccionar, te llevo para el otro lado. Vamos. Que también me interesa. ¿Por qué? Porque es muy común escuchar en la gente que ante determinadas situaciones, sobre todo situaciones que tal vez lo ponen contra la pared o sobre la línea muy delgada entre una respuesta u otra, es que no lo pensé. Reaccioné y bueno, primero reacciono y luego existo, sería prácticamente una adaptación para responder a esto, pero digamos eso también forma parte. Pero lo que quiero saber es, ¿podemos decir que está bien, está mal? ¿Se puede pensar en eso de que si está bien o está mal? Porque muchas veces juzgamos a las personas que tienen estas reacciones. Pero bueno, quiero saber cuál es tu postura al respecto. Bueno, todo depende si esa persona que reaccionó, porque a todos nos pasa que en algún momento sí reaccionamos, ¿sí? Sí reaccionamos o ponemos una cara, digamos, de descalificación o de descrédito, pasa. Lo importante ahí y lo que puede cambiar la situación o revertirla es intentar repararla, ¿sí? De hecho, si yo lo hice sin pensar, ¿sí?, yo tengo la posibilidad ahí, porque la toma de conciencia fue posterior, ¿no?, al impulso, ¿sí?, y a la acción. Entonces yo tengo ahí la posibilidad de reparar esa situación, por ejemplo, pidiendo perdón, por ejemplo, ¿no?, hablando con la persona que se vio afectada por mi reacción, ¿sí?, pero de alguna manera intentando repararla. Bueno, eso, digamos, puede ser que la persona me perdone de alguna manera o no, pero la posibilidad de reparar también nos lleva a ser conscientes, ¿bien? Porque muchas veces, ¿sí?, más allá de que esté bien o mal, es cómo yo, digamos, de alguna manera me herí al otro, ¿sí? A veces sin tener la intencionalidad de herirlo o de alguna manera de hacerlo sentir incómodo, lo que sea, ¿sí? Que era lo que hablábamos hace unos lunes, que es la comunicación asertiva, sí, ¿no? Que es acercarme al otro, describirme qué es lo que me pasó frente a esa situación, ¿bien? Que no tuviste la intención de reaccionar de tal manera,
Bien. Y todo esto, digamos, ¿cómo se encuadra? Porque tal vez mucha gente que nos está siguiendo dice, bueno, pero esto ¿qué tiene que ver con mi salud mental? Digamos, ahora, digamos, en base a que reconozco que hay distintos niveles de respuesta, que puede ser una mucho más racional o una mucho más guiada por el impulso, bueno, ¿esto cómo se vincula con mi salud mental? Bueno, en todo, ¿sí? Porque es el estar presentes en la vida cotidiana y en cada paso que yo doy en la vida, ¿sí? Hace que mis pensamientos, mis ideas, mis emociones, de alguna manera, sean reconocidas. Y ser reconocidas, ¿sí? Todos mis procesos, todas mis conductas, si son reconocidas, me van a llevar a tener una salud mental más óptima, ¿sí? El bienestar, por ejemplo, de que hablamos tanto del bienestar o de la felicidad, es estar en el mundo momento a momento y vinculados con el momento presente, ¿sí? Si yo estoy acá sentada con vos conversando, ¿sí? Voy a estar con todos mis sentidos presente. Con vos, presente. Pero muchas veces lo que pasa y lo que lleva a que muchas personas tengan padecimientos en el orden de la salud mental es cuando nos enganchamos con nuestra mente, ¿sí? No tenemos en cuenta que los pensamientos, por ejemplo, son una representación de la realidad y no son la realidad misma. Bien, entonces muchas veces nosotros distorsionamos la realidad y cuando aprendemos a funcionar de esa manera, aparecen, por supuesto, se activan síntomas de ansiedad, se activan síntomas depresivos, ¿no? Y una serie de cosas de acuerdo a cómo la persona procese lo que está pasando en su mundo externo, o sea, los acontecimientos que tiene en el mundo externo o sus eventos privados, que son los pensamientos, también la historia de aprendizaje, los mandatos, las reglas que tenemos, porque nosotros tenemos muchas reglas que ya son obsoletas en algunos sentidos, pero que nosotros, digamos, las traemos, ¿no? Las traemos de cuando somos chicos, ¿sí? Y después nos flexibilizamos. No las flexibilizamos porque después el mundo es cambiante. Y cuando nosotros tenemos reglas muy rígidas, ¿sí? Corremos el riesgo de chocarnos con un mundo que va cambiando todo el tiempo y que nos exige que también veamos otras posibilidades, ¿sí? Si a mí me dijeron, no sé, qué sé yo, que los hombres no lloran, ¿sí? Y soy hombre, lo más probable es que esa regla, ¿sí? Pueda seguir en mi vida y cuando vea un hombre llorando, se me activen una serie de ideas peyorativas al respecto, ¿sí? Y que no me quiero relacionar con ese hombre que llora, porque mi papá me dijo. Entonces, bueno, ahí también podemos usar este proceso de conciencia, de decir, bueno, a ver, pero es como yo lo veo, lo que a mí me dijeron, ¿no? Y no tiene por qué ser así, ¿sí? Porque los discursos sociales van cambiando y muchas veces no nos flexibilizamos con esos discursos, nos quedamos ahí, nos quedamos encerrados en nuestras reglas, nuestros mandatos, ¿sí? Y esos mandatos generalmente están cargados de un pensamiento muy absolutista, ¿sí? Cuando yo digo nada es para siempre, ¿sí? Estoy determinando, de alguna manera decretando cómo me voy a relacionar yo, ¿no? O qué grado de compromiso voy a tener, ¿no? Por ejemplo, con otras personas o con el trabajo o lo que sea, ¿sí? Si yo digo todo me sale mal, ¿sí? También estoy utilizando un pensamiento absolutista, bien, extremo, sí, polarizado, y de alguna manera si yo realmente transformo ese pensamiento en una creencia, y lo más probable, ¿no?, es que yo vaya caminando por la vida y diga, uy, bueno, se me cayeron, qué sé yo, las llaves, ¿viste? Me sale todo mal, digamos, de alguna manera yo confirmo, ¿no?, lo que me voy diciendo con mi mente. Por eso digo, la mente es una representación, o los pensamientos son solo pensamientos y muchas veces
Cuando estamos en piloto automático nos súper enganchamos, digamos, con ese pensamiento. Cuando rindo mal una materia... Sí, ya predeterminan un montón de cuestiones que incluso uno podría modificar un segundo antes de concretarla, de llevarla a la acción, pasarla del pensamiento a la acción. Vos imagínate, Gastón, una persona que durante mucho tiempo está, digamos, caminando de la mano con este tipo de ideas, ¿sí? Es inevitable que eso traiga problemas en la salud mental. Claro, es en la inevitable, ¿sí? Si una persona cree que va a rendir mal o que se va a olvidar siempre cuando vaya a rendir de todo lo que estudió, y sí, bueno, probablemente la opresión en el pecho, los temblores y todos los síntomas de ansiedad aparezcan, ¿no? Porque es inevitable, ¿sí? Yo voy caminando con esa creencia. ¿Y cómo se hace para trabajar, y con esto cierro, para trabajar esa situación donde me ato mucho a lo que yo tengo en la cabeza, al pensamiento en sí, y no me animo a cambiar eso, y incluso a romper con esto que vos acabas de marcar de, bueno, todo me sale mal y sigo con esa postura? ¿Y cómo hago para trabajarlo? ¿Eso se puede? ¿Cómo? ¿Es algo que tengo que empezar a trabajar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, no sé si dónde, cómo, sino que, a ver, la conciencia o el darse cuenta de los psicólogos gestálticos tiene que ver con esto que vos decís, ¿sí? Porque en realidad yo tengo que tener intención, ¿no? Digo, preguntarme también, qué sé yo, bueno, a ver, ¿esto qué me viene a la cabeza, o estoy pensando, o estoy determinando? ¿Me lo dice mi mente o me lo dice mi experiencia? Ajá. Si yo voy caminando y me encuentro en la calle con una persona que yo quiero mucho, que si yo veo mi historia con esa persona, es una persona simpática, que me da un abrazo cuando me ve, bueno, una serie de cosas que yo relaciono con esa persona, y esa persona no me saluda en la calle, ¿sí? ¿Qué hace mi mente ahí? Interpreta. Entonces, ¿qué interpreta? Que algo debe haber pasado, ¿sí? Que esa persona ya no me quiere, que seguramente se enojó el día que yo le hice un comentario por teléfono, y en mi mente empieza a eslabonar, a eslabonar, a eslabonar. Cuando mi mente empieza a eslabonar, yo no me detengo a decir, bueno, a ver, es una interpretación que yo hago de la realidad, sino que la doy por hecha. Claro. Entonces le mando un WhatsApp a esa persona diciéndole, hey, ¿qué te pasa conmigo? ¿Qué te hice? ¿No? Y la persona a lo mejor te dice, no te vi. Digo, ahí la experiencia puede estar diciéndome algo diferente, ¿sí? Y yo interpreto. Cuando alguien no me contesta un WhatsApp enseguida, ahí al toque, sí, yo reacciono y digo, ah, no me contesta, me clavó el visto, ¿sí? Muchas veces uno clava el visto, yo por ahí estoy con un paciente, miro el mensaje, te clavo el visto y después me olvidé de contestarte, me acordé a los 2 días. Sí, pero por ahí es una manera de funcionar, digamos, porque por ejemplo, con las redes sociales o con el teléfono, nosotros estamos, digamos, damos por hecho que si le escribimos un mensaje a alguien, nos tiene que contestar enseguida. Y rápido, sí. Sí, entonces estamos, digamos, por supuesto, con esto de las redes sociales, estamos mucho más dispersos en nuestra atención, y nuestra presencia momento a momento, digamos, es el teléfono es lo que más contribuye a que nosotros estemos en un piloto automático y conectados constantemente, ¿no? A una realidad que es una realidad más allá de la realidad. Sí, tal cual, es una suprarrealidad. Sí, total. Bueno, María Laura, ¿cómo hace la gente para contactarse con vos, para seguirte en redes? Bueno, en mi Instagram, Apsi, Laura Aguirre. Mi consultorio está ubicado en Avenida 19 de Abril, 661, tercero G. Y si no, los turnos se pueden pedir por WhatsApp al 388-479-7714. Perfecto. Bueno, te espero la próxima semana. Sí, por favor, que no pase nada. Que no pase nada. Tal cual. Bueno, María Laura, muchas gracias por visitarnos. Gracias a vos, Gastón. Muy bien, así cerramos nuestro espacio dedicado a temas de salud mental. Ahora nos vamos a una pausa y en el próximo bloque seguimos con más información. Olvídate